Me gusta contar casos históricos, casos viejos. Y estaba repasando en mi archivo y hace pocos días, hace algunos días, se cumplieron 23 años del final de uno de los casos más terribles de la historia penal argentina, que fue la Semana Santa trágica en el penal de Sierra Chica. Sí. El motín de Sierra Chica. Miren esas imágenes, son realmente impactantes. Ustedes saben que este motín, yo lo cubrí, me acuerdo, ya era periodista de policiales hacía ya bastante tiempo, no soy tan nuevo, y cubrí este caso. Fue realmente impresionante. Claro. Y lo que pasó después. Ustedes saben que... ¿Era una cárcel de máxima seguridad en ese entonces? Sí, lo sigue siendo. Es una de las cárceles más antiguas de la República Argentina. Está en Sierra Chica, muy cerca de Olavarría. Ustedes saben que esa cárcel se construyó para condenados que trabajen, ¿sí? Claro. ¿Se acuerdan que había una vieja pena que los obligaba a los presos a... Desarrollar un oficio. Un poco más. Era picar piedra. En Sierra Chica lo que hacían los presos cuando se fundó la cárcel era picar piedras. Las piedras de Sierra Chica están repartidas a lo largo y a lo ancho del país. De hecho, muchos adoquines que seguramente usted hoy pisa pueden haber sido picados por presos allá por finales del siglo XIX, principio del siglo XX. El 30 de marzo de 1996 se produjo un intento de fuga en rigor. En la administración, en una de las administraciones de esa vieja cárcel, ingresa un tal Brandán Juárez, un preso que había sido detenido por delitos muy violentos, un delincuente, ladrón, integraba bandas, pero no era un delincuente muy pesado afuera de la cárcel. Son los presos que se convierten en pesados dentro de la cárcel. Se perfeccionan, mal llamado, perfeccionamiento ahí adentro. Sí, claramente. Ingresó a esa administración y pidió permiso a un penitenciario para hacer una llamada telefónica. Ni bien ingresa, el empleado penitenciario estaba trabajando en una computadora, estaba trabajando en unos archivos contables. Ni bien entra Brandán Juárez, ingresan otros 3 presos y lo toman como rehén. Brandán Juárez tenía una pistola calibre 9 milímetros. ¿Cómo la obtuvo? Nunca se supo. Después la historia diría que posiblemente el plan de fuga lo había pergeñado un histórico delincuente integrante de una superbanda, que una abogada le llevó la pistola, pero como le salió el traslado antes, a la pistola la dejó en un hueco. Escondida ahí dentro del penal. Y Brandán Juárez agarró esa pistola y pergeñó la fuga. Una vez que accedieron a la administración, intentaron una fuga que fue abortada desde los controles, desde los muros del penal, que estamos viendo algunos, abrieron fuego y no pudieron escaparse. Y a partir de ahí comenzaron a tomar rehenes, uno tras otro, personal penitenciario, personal de sanidad, empleados. Eran extremadamente violentos. ¿Pero estaba previsto que fuera de esa manera esa toma de rehenes o ese motín? Fue algo caótico. Primero era una fuga. La fuga no salió y se transformó en una toma de rehenes. A la noche, ya 10 de la noche, la jueza de Mar del Plata, María Mercedes Malere, ahí vemos a la jueza, ingresó a la cárcel para hablar con los presos, porque ya había heridos, se habían escuchado tiros, era extremadamente violento el motín, para que pusieran fin a esa situación de violencia. Entró con un secretario judicial y fueron tomados como rehenes. La misma jueza. La jueza, durante todo el tiempo que duró la toma de rehenes, fue rehén. ¿Y cuántas horas fue que duró globalmente? Una semana. Duró varios días. Ustedes saben que por entonces había toda una polémica y un pedido en las cárceles para que se aplicara una ley, se van a acordar ustedes de la ley, que después se derogó, la ley del 2x1. Sí. ¿Nace ahí? Sí, porque Argentina, con la reforma de la Constitución, se había acogido al Pacto de San José de Costa Rica, que habilitaba que se aplicara esta ley. Esta ley no se aplicaba. La ley del 2x1 es, por cada día que pasa con un preso detenido sin sentencia firme, a partir del segundo año, que son los 2 años de prisión preventiva, se computa doble. O sea, un preso pasa 2 años y la condena no está firme.
A partir de ese segundo año, cada día son 2. Se Cada lo día son 2, 2, contabiliza 2, como 2. 4. Y la pena se hace mucho más corta y se van Pero es antes. una De hecho, locura. O sea, ese 2 por 1 se derogó. Después Era se como una derogó. obligación para que el Claro. sistema judicial sea más ligero para tomar, digamos, para dar sentencia a los casos, pero no pasó eso. Pero en la práctica terminó siendo otra cosa. En ese momento pedían Y además, la ley del 2 por 1. Todo Las delincuente cárceles estaban legendario. superpobladas, tal como ahora, pero estaban superpobladas también. Entonces, Totalmente. si se reducen las condenas, también salen antes y se alivianan un poco los todos espacios. los grandes delincuentes que estaban presos están casi todos libres hoy, en la mayoría de los casos beneficiados por la polémica, famosa y horrible ley del 2 por 1. Cuando toman rehenes, empiezan a pedir, entre otras cosas, la aplicación de la ley del 2 por 1. Y empezaron a sumarse otras cárceles. En Lisandro Olmos hubo un motín muy grande. Yo me acuerdo que estuve en Olmos, hubo tiros, tomaron toda la cárcel. Y en otras cárceles del país, también en Caseros, que todavía estaba funcionando, Villa Devoto, y entre otras. Las horas pasaban. Brandán Juárez, que era uno de los líderes, era Brandán Juárez, un tal Pedraza, otro tal alias El Chiquito, eran varios los que integraban la cúpula de los delincuentes que habían tomado el control de la cárcel. Fíjense, habían apuñalado a penitenciarios, habían tomado como reina a la jueza. Pablo, Eran ¿de qué manera entraban en extremadamente contacto entre violentos. las cárceles? Y no es que había como ahora internet, redes sociales, que a través de la tele, los A los familiares. gritos, a los gritos. Porque cómo se alineaban Tenemos un todos para audio. hacer los reclamos, para pedir en forma colectiva, para estar Era todos como si fuera un caótico. sindicato, pero todos juntos. Caótico. Tenemos un audio, lo escuchamos y después les cuento más. A ver. ¡Está la jueza! ¡Hay rehenes heridos! ¿Cuántos? Si la policía entra, matan a los rehenes. Es la única que nos queda. Ella también. Fuerza la primera a morir. ¡Está la Terrible. Este es un Ay, me da piel periodista de gallina, hablando este con audio, los estas presos, imágenes. sí, que ya habían tomado rehenes, que comenzaron con una cacería mortal dentro de la cárcel. La banda ¿Cómo intracarcelaria, no pudieron detener esto? para nada, no pudieron ¿Cómo hacer entra la nada. jueza? que Yo lo que llegue me a pregunto es si esta eso. noticia fuese hoy. ¿Cómo entra la jueza con un secretario? Entró a medio de un negociar, motín? muy valiente Pero la creía jueza. que podía quizás Pensó que eran hacer algo. presos normales que iba a negociar y quedó como rehén. Ustedes saben que la cárcel Pasa siempre que eran hay... todos presos que estaban peligrosísimos y que tenían Gente ya todo peligrosa. o sea, y que ya tenían todo perdido. Pero no digo, eran los más pesados estos, ¿eh? Ustedes saben que los más pesados era otra banda, que era la banda que controlaba la cárcel. Siempre hay una banda más poderosa dentro de una cárcel. Estos eran muy violentos y tenían al menos un arma. Y habían logrado el control de toda la cárcel. Con un arma. Con un Al arma, menos con una pistola. Y los demás no tenían nada. Entonces, Claro. Brandán Juárez andaba drogado por toda la cárcel a los tiros. Entonces, tenía el control. La banda de un tal Lencina, creo que era un correntino Lencina, era la banda más pesada dentro de la cárcel. Y eran los enemigos de Brandán Juárez y Pedraza y toda su banda, que eran, en definitiva, fueron los 12 apóstoles. Pedían ayuda. El servicio penitenciario en ese momento decidió cerrar las puertas y no rescatar a nadie porque no podían acceder al interior por el caos que había. Mira lo que era caótico. Y ahí empezó una cacería interna y fueron matando a puñaladas, uno por uno, a los integrantes, a los líderes. a los rivales, A los digamos. rivales. El primero fue este tal Lencina, que fue apuñalado ante la vista de penitenciarios que estaban del otro lado de la reja. No, tremendo. Veían como un grupo de presos corrían a algún preso y con facas lo iban apuñalando. Eran todas esas armas tumberas que estábamos viendo recién, que Totalmente. después cuando la policía logró controlarle, secuestraron esas armas. Y una vez que mataban, y una vez que mataban a la víctima, arrastraban el cuerpo hacia el interior de la cárcel. Otro dato más. Por entonces, ya llevaba muchos años detenido en el lugar, entre otros, Carlos Eduardo Robledo Puch. Robledo Puch estaba alojado en un pabellón que por entonces se lo denominaba así, el pabellón homosexuales. ¿Sí? Era ese pabellón. Cuando comienza el motín, ellos dijeron, los primeros vamos a ser nosotros. Robledo Puch sobrevivió porque junto a un grupo de presos que estaba con él en ese momento,
salieron corriendo, se metieron en la iglesia. Él lo niega, Robledo Puch en los últimos años cuando ha hablado del tema dice que no fue así, que no le hicieron nada. Pero lo cierto es que escapó, se metió en una iglesia, una capilla, muy linda capilla, muy antigua que está dentro de Sierra Chica y se escondieron en la capilla. O sea, que Y ahí les dio sobrevivió. les dio asilo sobrevivió. a los Dentro de la apóstoles. capilla, no, Al revés. a los que eran perseguidos por los Ah, apóstoles, ok. y sobrevivió. Los demás, los que se enfrentaban, los que se habían enfrentado con la banda de Brandán Juárez, fueron asesinados uno tras otro. En total fueron 8 asesinados, además de varios penitenciarios apuñalados, fue un desastre. Y cuando termina el motín, que termina de una forma muy particular, porque no se iban a entregar. ¿Cuántos no se días querían fueron? entregar. ¿Una semana Una semana, aproximadamente? aproximadamente. No puedo creer, o sea, ¿y Pedían quién les más proveía droga. comida o algo? O sea, ¿cómo sobrevivieron esa Bueno, semana? ahí hay un detalle particular con el tema de la comida, ¿no? Sí, que todavía no quedó probado, ya te lo voy a contar, todavía no es muy claro. Cuando termina el motín, ingresa la fuerza de seguridad, fíjense cómo lo sacan, no sé, una de las imágenes lo ves, se ve cómo lo sacan a Brandán Juárez del lugar, estaba quebrado, no podía caminar, lo llevan en brazos, agachado, totalmente agachado, porque pedían drogas. Y en un momento se decidió, las Tenían entonces abstinencia. autoridades del Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia de la provincia dijeron, y vamos a darle algo. Y le empezaron a dar pastillas que mezclaban con alcohol y prácticamente llegaron casi a perder el conocimiento. Lo que pasa Fue esa que- la oportunidad que utilizaron para ingresar y recapturar. Y ahí se conoció el error. El horror se conocería cuando terminó el motín. ¿Por qué? Porque los enemigos de los 12 apóstoles no estaban, no los encontraban. Habían visto asesinatos, incluso una escena terrible en donde decapitaron a un preso y con la cabeza del preso la pateaban, Ay, por favor. ante la vista de los penitenciarios que estaban del otro lado de las rejas. Realmente no se Fue un puede creer. espanto. Y faltaban los cuerpos. Cuando se inspeccionó la panadería, el sector en donde está la elaboración. cocina de la panadería, encontraron restos calcinados. Habían cremado los cuerpos de las víctimas. Lo que pasa, y respondo a tu pregunta, es que durante la toma de rehenes había un grupo de presos que se encargaba de la cocina y les llevaban comida a los rehenes y a los demás presos. Y ellos mismos decían, te estás comiendo a tal, te estás Ay, comiendo a Dios tal mío. otro, diciendo que habían utilizado carne humana para hacer comida, empanadas concretamente. Ustedes saben que eso nunca se pudo probar, quedó como un mito urbano intracarcelario. Pero ¿cómo se Hay termina quienes el dicen, motín? ¿Cómo logran entrar finalmente a la cárcel? porque los líderes estaban totalmente drogados, Ah. perdidos, ya estaban agotados Cansadísimos, y, claro. y se entregaron solos. Y ahí terminó el motín. Ustedes saben que Y esto, perdón, ¿no? Esta gente, porque no fue hace tanto, 23 años, es prácticamente poco. Imagino que eran jóvenes. ¿Están todavía con cadena perpetua? ¿En qué ese es el situación punto. están? Eso te iba a contar. Están Ese caminando, es como dijiste el otro día, punto. manejando un remis en Tigre. Ese es el punto. Ustedes saben, estoy buscando los nombres de los condenados. En el año 2000 se hizo un juicio, que fue la primera vez que se hizo un juicio a través de cámaras, con cámaras desde la cárcel, ponían cámaras, entonces con ese sistema no tuvieron que trasladar a los presos a la sala de audiencias y el juicio se hizo dentro de una cárcel, la cárcel de máxima seguridad de Melchor Romero, porque eran extremadamente muy peligrosos. Y los condenaron a todos. A la mayoría de ellos les dieron perpetua, ya los habían trasladado algunos a Caseros. En Caseros protagonizaron otro motín muy violento y que también fue coordinado por esta banda de delincuentes. Casi todos fueron condenados a perpetuas, entre ellos Brandán Juárez. A ver, entre las condenas del año 2000 tenía un tal Pedraza, perpetua, un tal Brandán Juárez que acabo de mencionar, Pablo, también esto era la perpetua, perpetua. porque hay veces que es perpetuo, pero no es perpetuo, sino que una vez que pasa 20 y pico de años ya puede salir o puede tener prisión domiciliaria. ¿Cómo es el Salieron tema? casi ¿Cuál es la que todos. no salís ni a A palo? ver, Pero alguien perpetua que hizo en algo así teoría. debería Perpetuos son 25 años, Pero no eran hay- 25 O años. sea, ¿no hay una perpetua real que sea hasta No. la muerte? No existe. No existe en nuestro país. Jorge Pedraza, perpetua. Pedraza creo que fue el único que siguió preso. Juan Murgia, Marcelo Brandán Juárez, el que mencioné, Miguel Acevedo, alias Chiquito, uno de los asesinos. Este murió en una cárcel, lo asesinaron después en una cárcel.
Víctor Esquivel, Miguel Ruiz Dávalos, fueron condenados a perpetuo y otro a penas menores. 1 a 1, porque en definitiva terminaron ganando y la ley del 2 por 1 se aplicó, fueron recuperando, salvo uno, fueron recuperando la libertad y fueron liberados. Y la mayoría cayó muerto o volvió a ser detenido. Hablamos un montón de Marcelo Brandán Juárez. Hace 3 años aproximadamente, no más de 3 años, yo estaba en una redacción de policiales, me llaman por teléfono y me dicen, cayó en un tiroteo Brandán Juárez. No. Pero Brandán Juárez no lo habían dado perpetua, había caído preso, teníamos 20 años de prisión, comete el motín de Sierra Chica, lo condenan a perpetua, no estaba preso, no, le dieron libertad condicional, regresó a su casa en la zona oeste del Gran Buenos Aires y no tenía un peso, pero además no conocía nada de la vida en sociedad, porque había pasado toda su vida detenido. Claro. A la semana o 10 días de estar libre, juntó un par de delincuentes del barrio, se subieron a un auto y salieron a robar, tomaron como rehén al dueño de una pañalera de la zona de Polvorines y escaparon con el rehén, el dueño de una pañalera, le robaron unos pocos pesos y la persecución terminó cerca del camino del Buen Aire cuando chocaron y terminó detenido, volvió a la cárcel. Pero está preso por ese robo, no así por lo que hizo en Sierra Chica. Los demás, casi todos, están muertos porque murieron en peleas internas dentro de la cárcel, aunque ya la mayoría iba recuperando la libertad. Solo uno de ellos que integró la banda salió en libertad, se recibió de abogado y hoy trabaja en un importante estudio jurídico de la capital federal. Solo uno se recuperó, los demás volvieron a delinquir o cayeron muertos. Qué historia, una historia Ay, escalofriante. muy fuerte. Terrible. Aparte estábamos todos medio como... Sí, Ah, expectantes. sí. Son Pablo. esas historias Cuando que no nos trae funciona Pablo. nada, ¿viste? No funciona Sí. nada. Están presos, no, por eso no hay nadie preso. Hoy, están presos por otras cosas. Claro, ¿no? increíble. O sea, por eso que realmente no tendrían que haber salido nunca, porque lo que hicieron después realmente es mucho menor que lo que habían Claro. hecho al principio.